RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya se encuentra con nosotros, le agradecemos siempre la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Francisco Pantigoso. Él es abogado especializado en temas de tributación, gerente general de Pantigoso y Asociados, docente universitario. Nos va a acompañar esta mañana un poco para ayudarnos a entender, ¿no?, si las últimas medidas adoptadas por el gobierno, fundamentalmente el impuesto selectivo al consumo, ¿no?, es lo más aconsejable, ¿no? Hay quienes hablan que esto puede incidir en la economía de los sectores más deprimidos en el país. Ayer se presentaba en el Congreso de la República el presidente del Consejo de Ministros conjuntamente con varios ministros, entre ellos el ministro de Economía y Finanzas, y decían que ya no van a haber más reajustes, ¿no? Eso vamos a conversar. También me acompaña en la mesa de conducción, como cada sábado, Manuel Bernales Alvarado, ¿no? No requiere mayor de presentación, un amigo de esta casa. Manolo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mucho gusto de saludarles. Bien, y también aprovecho para saludar al doctor Francisco Pantigoso, abogado especializado en tributación, gerente general de Pantigoso y Asociados, docente universitario. Mi estimado doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Igualmente, ¿cómo están, amigos? Acá para servirlos. A ver, ¿cómo analizamos? ¿Era necesario tomar esta decisión de incrementar el impuesto selectivo al consumo? Ya vemos que hay una respuesta que es política, naturalmente, ¿no? Paralizaciones en el Cusco, se alista paralizaciones en Puno y en la Macro Sur, y hay quienes ya señalan que presionando al gobierno para que dé marcha atrás. Se lo pregunto de manera técnica, ¿no? ¿Era necesario tomar estas decisiones? Bueno, acá hay que ver varias aristas, ¿no? Sí. Seguramente necesario por la caja, pero a veces las soluciones no son a través de las formas, ¿no? Yo creo que las formas tienen que ser, en este caso, que es un tema muy sensible porque afecta el bolsillo, un tema concertado, un tema analizado y discutido, ¿no? Más aún cuando se prometen que no se subirán impuestos, que el esquema tributario gradualmente va a ser subsanado. Estas correcciones suenan como que, oye, además que salen de la noche a la mañana, ¿no? Te vamos a modificar sin que tú me digas nada, ¿no? Acéptalo porque viene por un decreto, ¿no? Entonces, esto suena inclusive a un tema inconstitucional. Yo como abogado analizo el artículo 61 del selectivo, ¿no? ¿Ya? Del IGB. Y hay una situación totalmente inconstitucional porque por decreto supremo se está elevando las tasas. Y cuando uno lee la Constitución, el artículo 74, señala que solamente por ley, ¿no?, se pueden modificar los tributos, modificar tasas, determinar sujeto activo, pasivo. Eso en concordancia con la norma cuarta del Código Tributario. Ahí se llama el principio de legalidad o reserva de la ley. Entonces no se puede por decreto supremo subir una tasa. Es inconstitucional lo del artículo 61, el del IGB, y bueno, dejo ahí el cuestionamiento, ¿no?, técnico, porque esto podría dar pie a ciertas acciones, ¿no? Yo creo que los gremios están analizando esta situación porque, uno, no se ha discutido, y dos, porque yo creo que es inconstitucional, ¿no? Una pregunta, ¿eso no está específicamente, está o no en el marco de unas facultades delegadas que todavía tienen vigencia? ¿O no tienen vigencia? No, las facultades delegadas que le dieron a Kuczynski terminaron. ¿Te acuerdas con el decreto del MIPE tributario, los cambios que hubieron impuesto a la renta en cuanto a dividendo, la tasa misma que actualmente existe 29,5, pero eso terminó, ¿no?, en el plazo que se le dio en ese momento. Esto viene por el Ejecutivo directamente, no por una iniciativa del Parlamento que le da al Ejecutivo facultades delegadas. Lo que están pidiendo son nuevas facultades delegadas. Y lo que sí tiene al empresariado en ascuas es qué cosa quieren hacer, porque esas facultades se dicen que son muy amplias, ¿no? No hay algo específico aterrizado, y lo que siempre uno se pregunta es dónde está la seguridad jurídica. Porque los actores no solamente es el Estado, ¿no? Los contribuyentes tienen que concertar en el sentido de saber a qué atenerse. Porque cuando uno invierte quiere saber que tenga un Estado al frente que sea, ¿no?, claro, que sea con normas sencillas y que permanezcan en el tiempo, no que le cambien las reglas de juego, ¿no? Yo creo que es un mínimo hasta de respeto, ¿no es cierto?, a quien invierte y está arriesgando, ¿no es cierto?, su dinero por el país, ¿no?
Ahora, en ese sentido, ha sido tomada la decisión de parte del gobierno, ¿no? ¿Cómo va a incidir esto en la economía del peruano? Bueno, yo no soy economista, pero obviamente... Pero en el marco de la tributación, ¿cómo incide? Bueno, obviamente inmediatamente han subido, ¿no?, las tasas del selectivo, ¿no? Hay una tasa sobre... Hay diferentes formas de calcular el selectivo sobre el valor del bien, ¿no? ¿Ya? O sobre el precio mismo. Hay montos fijos o porcentajes, pero esto obviamente incide en el aumento del precio. Lo que sucede es que, como ha pasado otras veces en lo que se han llamado los gasolinazos, es que el costo que le va a, ¿no?, generar esto al productor, al importador, lo va a trasladar muchas veces al precio. O sea, no lo va a asumir, ¿no? Y esto es muy curioso porque se cree, ¿no es cierto?, que es el comerciante, ¿no?, digamos, el que va a vender finalmente el que va a estar trasladando este costo, ¿no es cierto?, al consumidor, lo cual afecta a la población porque va a haber inflación, ¿no?, aumento de precios. Y creo que se ha estado dando, ¿no? O sea, no es novedad, uno va a los mercados y todos se suben al carro, ¿no? Subió la gasolina y todo sube, a pesar de que no hay costos de traslado en muchos casos, ¿no? Doy testimonio de eso. Ayer estuve en Caquetá, mercado popular mayorista. Hoy día me iba a ir pero teníamos que venir aquí más temprano, a la parada. Dentro de lo que yo hago regularmente 2 o 3 veces al mes. Yo no compro solamente en Metro, o Bon, o Bea, o en mercado distrital de Pueblo Libre, sino que me voy a los mercados. Y han subido todas las cosas. Lo que para una persona de clase media con un ingreso, digamos, si no tiene más de 2 hijos, papá, mamá, 2 hijos, y sus gastos con un ingreso de aproximadamente unos 8.000 soles, eso incide también. Pero imagínense cómo incide eso en las personas más pobres. Yo ya he visto nuevamente a gente comiendo basura, se lo digo con toda sinceridad. Es que obviamente, ¿no?, los precios cuando suben afectan al que menos tiene, ¿no? El que tiene ingresos regulares, medios, ahorrará por un lado de repente entretenimiento, pero sigue comiendo lo mismo, ¿no? Es inelástica ahí la oferta, ¿no? Entonces, el que sufre es el que tiene sueldo mínimo o menos que el sueldo mínimo, ¿no? Y tiene, como están señalando, una carga de familia muy alta, ¿no? Ahora, ¿esto mejora la base tributaria o todavía esto es insuficiente en la situación que estamos? No, imposible. El mismo gobierno ha señalado que esto es 1.700 millones cuando hay un déficit de 25 o 30. Y esto es 0.3%, ¿no es cierto?, del PBI de ingresos. O sea, es una cosa minúscula, ¿no? Entonces, ¿dónde está la reforma estructural, no? O sea, se busca a veces el facilismo, que determina ingresos, obviamente, del momento, pero generando consecuencias que están previstas, ¿no?, en la doctrina económica. O sea, esto no es aparte tenemos experiencia de años que esto ha sido así, ¿no? Aumentos en el selectivo es muy sensible en el precio final, y más en combustible, ¿no? Entonces, era previsto, ¿no?, el tema. Entonces, al final es un gato que se está mordiendo su cola, ¿no? Y estamos dando vueltas en lo mismo, no mejoramos un sistema tributario que sea más fácil, más específico. Por ejemplo, tenemos un impuesto a la renta que tiene 4 sistemas, o sea, una cosa muy absurda. Y sistemas que han generado menos recaudación, como el MIPE tributario, ¿no? ¿Por qué no se hace un impuesto a la renta, como en otros países, que tenga ya 10 escalas, de acuerdo al tamaño, ¿no?, del contribuyente? Un solo impuesto. Y que tenga a la vez particularidades que respeten el tema que sea impuesto neto, ¿no?, la ganancia neta, o sea, que se consideren los gastos. Lo que realmente respeta el principio de causalidad. ¿Qué significa esto? Que, oye, si yo en mi casa gasto en colegio, en seguros, que todo eso lo pueda descontar del tributo, porque el tributo no puede ser algo que mañana no te deje vivir, sino que sobre el remanente uno tributa. Acá es al revés. Primero tú tributas y después subsiste. ¿Y por qué no se aplica eso? ¿Cuáles son las razones? Probablemente quienes nos están escuchando dicen, pero eso puede ser una solución, eso puede ser una salida. Mira, siempre nos hemos preguntado los tributaristas, no somos políticos, no somos la parte técnica, ¿no?, que redacta la norma, pero me imagino que habrán intereses, ¿no?, de por medio. A veces también en medio de toda la complejidad de un sistema,
hay grupos que se favorecen, ¿no? Me imagino. Conviene estar enredados y en una maraña, ¿no?, normativa. Estoy elucubrando, ¿ah? No, no es locuras, coincides. Te voy a dar un dato, solamente un dato para complementar eso. Miren, yo estudié ciencia política, grado y posgrado acá, de la primera promoción de la Católica de acá y de la cuarta promoción de Flaxo. Ya desde el siglo pasado, desde el siglo XIX hay estudios sobre estos temas relacionando la finanza, la economía y la política. Y en concreto, en todos los estudios, y no estoy hablando de estudios en la Unión Soviética, en la China, estoy hablando de estudios en Inglaterra, Francia, Noruega y particularmente en los Estados Unidos por la escuela, inclusive la escuela de Wisconsin, que dicen que eso es muy sencillo, que coinciden con lo que tú estás diciendo. Es porque hay grupos de interés que manejan la decisión del legislativo, federal, estadual o de las instituciones que regulan el sistema bancario y financiero, que no son solamente las secretarías de Estado en otros países o ministerios acá, sino que también son instancias federales o estaduales. Es bien concreto. Unos pierden y otros ganan, no hay más. Exactamente. Por ejemplo, en Brasil el tema es peor, ¿ah? O sea, hay tributación municipal, estadual y federal. Yo tengo colegas tributaristas que me dicen, oye, en Perú es muy fácil, todo es unitario, pero acá tenemos cosas que se superponen, se enredan. ¿Y por qué? Porque en el enredo algunos se benefician de interpretaciones que son duales, ¿no? Entonces uno saca provecho. En fin, o sea, hay también gente que se va, ¿no?, a beneficiar justamente de esa complejidad, ¿no? Hasta hay películas sobre eso, ¿eh? Hasta el cine ha recogido también Seguro. eso. En series de televisión y en algunas películas Ahora, clásicas. ¿Sabes qué pasa también? Que hay que tener mucho cuidado con algunas reformas porque siempre echa la ley, echa la trampa, como dicen, ¿no? ¿Se acuerdan cuando salió el impuesto mínimo a la renta? Perdón, el régimen especial de renta, ¿no? El RER, que está vigente ahorita, ¿no? Bueno, muchas empresas atomizaron sus áreas para entrar al régimen especial, porque hay hasta cierto tope, ¿no? Para estar dentro y pagar 1.5. Entonces, imaginémonos que hace esa escala, ¿no es cierto?, el gobierno. ¿Cuántos harán lo mismo también para ingresar ahí? Ahí hay que afinar la fiscalización, pero tiene que haber controles, ¿no? No porque decir que la fiscalización es más compleja, ¿no? Dejar de mejorar la estructura tributaria. Yo creo que forma parte del deber del Estado, ¿no?, de mejorar. Y creo que una cosa también importante que siempre se ha mencionado es que desde las escuelas debería haber enseñanza tributaria, o sea, ¿se acuerdan que había un curso de cívica que ya no existe? ¿Por qué no vuelve el curso de economía política? Claro, exacto. Donde nos enseñaban los ABC de eso. Yo llevé economía, pero incluso no enseñaban muchos tributos ahí. No, es verdad. Yo creo que es bien importante porque falta esa cultura, ¿no? O sea, no somos como los americanos que primero el tributo y después mi casa, ¿no? Es sagrado, o sea, tenemos que construir. Acá se puede hablar horas de horas sobre el tema porque, claro, unos dirán, ya, pero yo no veo dónde van mis aportes al Estado, porque la teoría económica señala que esta es una contraprestación, ¿no es cierto? El impuesto va al erario, pero, por ejemplo, las tasas, contribuciones, tiene que determinar un servicio personalizado, pero el ciudadano de pie no ve esos beneficios directamente en las mejoras, ¿no es cierto?, en su comunidad, mejores colegios, etc. Lo que ve es lo que estamos viendo todos los días, ¿no? Que realmente espanta, ¿no? Un poco. Que se agudiza con las campañas electorales donde aumentan todas aquellas cosas que están mal en la gestión municipal o departamental, que aquí mal le llamamos regional o nacional en sus casos. Pero hay una pregunta que tiene mucha gente, yo también me la hago y me permito trasladártela para tu reflexión. ¿Es imposible cobrar a los grandes deudores? Tenemos siempre que terminar diciendo, hay aproximadamente, por decir una cantidad, entre 10.000 y 20.000 millones que no han sido cobrados porque no se pueden cobrar, porque están en pleito judicial o porque simple y llanamente hacen caso omiso de la ley sin ninguna pena, sin ninguna sanción, sin ninguna investigación en concreto. Es imposible cobrar a los que más deben al Estado y por lo tanto hay que tragarse ese impuesto ciego que se hace de una manera peor que la que se hacía en la época de los Borbones en España. El problema es la normativa, ¿no? La normativa permite que a través de una serie de demandas, ¿no?, y actos judiciales esto se entrampe, ¿no? Y
Y los grandes, obviamente, contribuyentes tienen buena asesoría en el sentido de que saben cómo dilatar y cómo frenar el tema, ¿no? Yo creo que se podrían hacer ciertos ajustes en las medidas cautelares, en los temas que tengan que ver con el cobro anticipado, ¿no? A efectos de que esto no pase, ¿no? Porque es evidente lo que tú dices, ¿no? Que hay mucho dinero que está frenado y que al final le ha costado a todos, ¿no? Porque a otro lado debió salir, ¿no es cierto?, el pago. Y no se da una cifra sobre eso, advierto, ¿eh? La pregunta es, ¿tenemos una cifra oficial del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Ha intervenido en esto el Consejo Económico Financiero que existe, que es una instancia que prácticamente se mantiene en la oscuridad o bien protegida en una vitrina que no se ve desde fuera, ¿no? No hay, no sé. No hay esa claridad, ¿no? Y todas esas cosas generan en el contribuyente la desazón de que, oye, ¿para qué estoy invirtiendo, no? O ¿para qué estoy pagando tributos si al final hay gente que no paga y no le pasa nada, ¿no es cierto? No pagan, inclusive vienen después amnistías, que yo creo que son nefastas, porque premian al no pago, ¿no? Ese vivo que deja al final del año, ¿no es cierto?, para pagar tributos municipales, por ejemplo, está esperando las amnistías que van a salir por temas a veces coyunturales, ¿no?, de política o una campaña. Entonces, todo eso genera desconcierto, ganas de irse a la informalidad, porque no hay un buen ejemplo, ¿no? Lo que tú dices, o sea, acá no pasa nada, ¿no? Dejas de pagar, oye, cerramos la empresa, creamos otra, ¿no? La política del avestruz. No pasa nada, o sea, no hay responsabilidad solidaria de los gerentes, no se aplica el artículo 17 del Código Tributario. Entonces, yo creo que todo esto, parte de la cultura tributaria, ¿no? Es lo que les digo, o sea, yo creo que desde la educación inicial, escolar, ¿no? Deberemos pensar de que los tributos son importantes, pero también la contraparte tiene que actuar, o sea, tiene que demostrar que los tributos generan, ¿no es cierto?, beneficios. Sí. Porque la gente piensa, ante una situación que se está viendo, ¿no?, que los tributos lo que sirven es para pagar, pues, infinidad, ¿no es cierto?, de burócratas en los ministerios, etcétera. O sea, todo eso piensa la gente, porque se da, pues, la evidencia de que no hay, como en otros países, la plasmación de obras, ¿no es cierto?, en donde se indique claramente, oye, con los millones que nos diste, no sé, hemos creado tal tributo. Carteles que he visto en otros países, en donde la gente dice, ya, entonces, sí, pues estoy colaborando, ¿no es cierto?, para un bien social, pues, ¿no? Acá no pasa eso, y tenemos obras paradas, tenemos planillas, fantasmas, etcétera, etcétera, todo lo que se comenta, ¿no es cierto?, y que ustedes muy bien lo han analizado también. Hay otra pregunta que ayer estábamos haciendo con algunos amigos. Una parte del negativo que hay en la caja fiscal tiene que ser llenada. Ahora, ¿para qué es llenada? Para el gasto corriente, gasto al que tú te acabas de referir, ¿no? El pago no muy limpio de una serie de planillas que no se sabe exactamente cuál es su costo-beneficio, su eficiencia. Y se admite, aunque en muchos casos puede no ser así, pero se admite en general que eso es un gasto corriente negativo. Pero la otra pregunta que me decían ayer es, pregúntale a tus amigos, me decían mañana, si eso que se está imponiendo, esa nueva recaudación, ¿cuánto de eso va a servir para pagar el endeudamiento? ¿Y cómo nos viene el endeudamiento? ¿Cuáles son los plazos? Porque que yo sepa, no tenemos ninguna moratoria en respecto al endeudamiento, y nuestro endeudamiento es grande. Y en segundo lugar, ¿cómo incide en esta pesada carga fiscal los decretos que dejó Kuczynski aprobados sobre el endeudamiento? Eso no sabemos, no se ha dicho, no se habla de esto simplemente. Sí, pues. Bueno, en realidad estas preguntas, más que responderlas, yo debería responderlas. No, yo lo sé, pero tu reflexión como ciudadano, Bueno, yo lo que veo yo tampoco tengo la respuesta. Yo lo que veo como tributarista es que las leyes últimas, estos decretos legislativos que salieron con las anteriores facultades delegadas, más bien han abierto un forado mayor, ¿no? O sea, así es. El MIPE tributario, yo soy asesor, o sea, veo que, claro, genera el pago del 10% hasta las 15 primeras UITs, ¿no?, de ganancia, frente a 29,5, o sea, son 19,5 puntos por las 15 primeras UITs de ganancia.
Y eso obviamente iba a revertir en menor. Uno piensa que quien da esa norma, ¿no? Obviamente beneficiosa, lo que ha hecho es pensar en que va a haber mayor inversión, ¿no? Se va a contrarrestar con mayores posibilidades, ¿no es cierto? Quantum. Claro, o sea, de mayores obras públicas, etcétera. Pero parece que no ha sido así. Y por otro lado, pues obviamente también existen una serie de exoneraciones que se mantienen, que están socavando, ¿no es cierto?, la recaudación y que deberían ser revisadas porque generan, por ejemplo, el beneficio de la selva, genera contrabando y genera una serie de distorsiones, ¿no? Entonces, pero esto siempre es lo mismo de siempre, ¿no? Se está siempre diciendo vamos a revisar, no se revisa y se dan vueltas y vueltas. Me imagino que las presiones que están detrás son muy grandes, ¿no? Y ahora, en el tema de tributación, vamos por el tema de la informalidad. Hace un tiempo conversaba contigo justamente, ¿no? Somos un país informal en todo orden de cosas, pero en el tema de tributación le sacamos la vuelta a todo, ¿no? Tratamos de sacarle la vuelta a todo, ¿no? Sí, lógico, o sea, a pesar de que hay sistemas mínimos, la gente no quiere formalizarse, no quieren pagar los 20 soles del régimen. ¿Es difícil para el gobierno, para el Estado, que estas normas se cumplan o es fácil sacarle la vuelta a la norma? Yo creo que las dos cosas, porque el Estado no tiene capacidad, digamos, de llegar a todos los puntos, y en segundo lugar hay una cultura ya enraizada, ¿no? De que, ¿para qué voy a pagar si el vecino no paga? Uno se copia de lo malo que hace el otro, ¿no? Y como no hay mayor sanción, porque si fuéramos una realidad distinta a la actual y realmente hubiera sanciones muy drásticas, ¿no? La gente lo pensaría dos veces, ¿no? Ni siquiera lo pensaría porque primero en su cabeza sería cumplir con el país, ¿no? Que es un tema sagrado, o sea, ¿por qué son los tributos? Es un agradecimiento un poco al país que nos dio la educación, donde estamos desarrollando. O sea, el tributo es un tema, yo creo, sagrado, o sea, un tema que lo debemos ver no como una carga, sino como el pago, ¿no es cierto?, en retribución a todo lo que somos nosotros al final como profesionales, como, ¿no?, gente que tiene un oficio. Y queremos entonces colaborar también con las futuras generaciones. Un poco es eso, ¿no? Pero nadie tiene eso en la cabeza. Lo que piensan es que el tributo es para pagar otras cosas, ¿no es cierto? Estoy pagando rollos ajenos, huecos que se han dejado los anteriores gobiernos. Entonces, bajo esa óptica, nadie piensa querer pagar tributos, ¿no? Y realmente de repente hay una razón que no es justificable, pero hay una razón, ¿no?, que se ha generado, ¿no? A mí me parece que esto que él señala es muy importante. Mire, yo estaba pensando, soy aficionado al cine, pero siempre lo veo desde el punto de vista de mi profesión, de ciencia política, y si uno se acuerda de esas grandes obras cinematográficas que le llamamos en la época de películas de romanos, encuentra dos temas que son recurrentes, los censos y los tributos, ¿verdad? Claro. El censo para saber per cápita por cabeza quiénes son y qué tienen. ¿Y qué necesitan? Y qué necesitan, exactamente. ¿Y el tributo para qué? Para poder atender cubrir, claro, necesidades que eran civiles, religiosas, ornamentales y militares. Y eso, grosso modo, de manera general, sigue siendo en todas partes del mundo, claro, con un elemento adicional que tenemos en el mundo contemporáneo, que son las reservas para poder manejarse bien en un mundo de transacciones en los cuales un país como el Perú no las controla. Estamos como frente a las reglas del fútbol. Acá queremos reglas del fútbol para nosotros o para una persona, mientras que las reglas del fútbol hoy día están entretejidas a nivel internacional. Creo que ese es un tema, y el otro es la falta, permíteme decirlo de otra manera, lo he señalado lo negativo, dicho de otra manera, nos faltan buenos ejemplos. Claro. No hay buenos ejemplos. Lamentablemente, ¿no? Y están enraizados. Yo creo que hay que reinventar el Perú, ¿no? O sea, porque esto es desde la escuela, o sea, querer cambiar la noche a mañana va a ser muy, muy problemático, pero yo creo que hay que dar pasos seguros, ¿no? Gobiernos que realmente se pongan, ¿no es cierto?, la conciencia tributaria como un tema importantísimo, pero desde la escuela. O sea, tiene que haber cursos, y como tú bien dices, que vuelan esos cursos de economía política, ¿no?, de cívica, y que el ciudadano mañana, cuando tenga su empresa, recuerde pues esto y sienta que realmente es importante, ¿no?, y que es un deber, no es una obligación.
de tributar, ¿no es cierto?, a fin de que toda la colectividad se beneficie y no unos pocos y sirva para otros fines, ¿no? Y ahora que ha entrado todo este debate del impuesto selectivo al consumo, la gran pregunta que se hará el oyente que nos sintoniza, dirá, pero ¿cómo mejoramos la recaudación? ¿No? Porque se requiere mejorar una recaudación tributaria, ¿no? ¿Qué pasos deberían seguirse? ¿Cómo analizas tú este tema, no? Porque hay, desde el lado de los economistas dicen, no ha sido lo más apropiado, ¿no? Por el lado político dicen, bueno, esto afecta a los bolsillos, ¿no? Sale el presidente y dice, no es un gasolinazo, ¿no? Pero más allá de esas interpretaciones o esas respuestas, la gran pregunta es, ¿requerimos mejorar nuestra recaudación, de tener un orden tributario que nos haga crecer como país? Y como tú bien decías, ¿no? Tú eres historiador, esto viene, ya es un tema casi cultural, ¿no? Sí, la cultura no pago, pues tú sabes que es marca Perú. Claro. Bueno, es que es complicado, ¿no? Porque tú tienes la inmediatez, o sea, la caja que no da, y tienes un tema de cómo reestructuras esto de manera paulatina, ¿no? Entonces tienes un tema de tiempos, ¿no? Es como que en la casa, oye, tenemos que comer y ¿qué hacemos? O sea, hay que pedir un préstamo, ¿no? Porque esto es inmediato, ¿no? Ya después buscaremos trabajo, ya nos reengancharemos, pero tenemos que buscar una salida, ¿no? ¿Ya? Por eso es humanamente entendible que tengan que aumentar la tasa, porque hay una situación, cuando pasa eso es porque la situación es medio desesperada, ¿no? Entonces, es un poco la caja inmediata subsanarla, pero yo creo que paralelamente tiene que darse una reestructuración tributaria, ¿no? O sea, es un tema muy fino que los economistas, mejor que yo, podrán un poco revisar y Pero explicar. tenemos el marco tributario, tú que eres especialista en derecho tributario. Yo creo que sí, lo que pasa es que no se aplica, o sea, tú sabes que hay un montón de evasión, ¿no? ¿Ya? Y la evasión en la parte del IGB y renta es alto, ¿no? O sea, si se cubriera todo esto que viene por lo que estamos hablando detrás, tendríamos holgura, yo creo, ¿no? Pero yo creo que ahí obviamente tiene que afinarse la fiscalización. Los esfuerzos de SUNAT son válidos, pero quedan cortos con el universo, pues, de contribuyentes, ¿no? Y situaciones que pasan, ¿no? Entonces, hay un tema de ajustes que tiene que haber, ¿no? De parte del control tributario mismo, ¿no? Pero no se trata, por ejemplo, de sancionar, pues, draconáneamente con unas multas que más bien lo que hacen es quebrar a la empresa. O sea, yo veo en mis clientes, ¿no? Multas exorbitantes, 0.3% de los ingresos netos, con un tope de miles de soles. Entonces, con eso hay una situación totalmente contradictoria. Oye, te voy a sancionar, pero te corto los pies, las manos y no puedes trabajar, porque te estoy, ¿no es cierto?, embargando, te estoy metiendo unas multas que son impagables y obviamente no te dejo con las posibilidades de desarrollar, ¿no? La empresa en marcha, cero, ¿no? Entonces, ahí viene el problema de que hay esa contradicción, porque las multas no deberían ser sino elementos no inclusive de recaudación, como en otros gobiernos ha existido, ¿no? Sino simplemente son disuasorios para que no repitas la infracción. Pero acá todas estas cosas son contradictorias y más bien queman a la empresa. O sea, el empresario tiene mucho temor a cualquier error que puede ser involuntario que le lleve estas multas terribles, ¿no? En otros países decía el asunto, yo he estado trabajando en América Central, ahí todavía queda en algunos países una buena parte del sector público. Los principales deudores son empresas públicas, por ejemplo la empresa de energía en Honduras, la empresa de energía en Guatemala, pero particularmente lo de Honduras es un asunto absolutamente increíble, parece una cuestión inventada, no para que te la creas, sino para no creerlo, el grado de evasión y de corruptela que hay en eso. El tema, nuevamente él está señalando un tema importante, no se trata de matar a la gallina, sino de hacer que ponga más huevos, o sea, orientarla, perdón la expresión, orientar a la empresa para que sepa de la sanción, la pague, pero también para que haga las cosas mejor, porque no se trata de perder contribuyentes, sino de aumentarlos. Claro, no se trata de espantarlos. Entonces, por eso el formal se asusta, porque al ser formal tiene que tener más cuidado, si desatiende, ¿no es cierto?, la contabilidad por un error que no es adrede, ¿no? Le caen unas multas que son totalmente impagables, ¿no? Entonces, todo eso ahuyenta, o sea, ¿dónde está el sentido, ¿no es cierto?,
de la política tributaria acá, ¿no? Un poco hay Esto es contradicción. un tema interesante, o sea, el tema de los incentivos, o sea, ¿cuáles podrían ser los incentivos para que una persona que tributa de manera normal o una empresa que lo hace de manera funcional tenga incentivos? Por ¿Se ejemplo, cumplen esos? ¿te acuerdas que antes en el impuesto a la renta había un crédito por reinversión? Yo creo que se puede volver a eso, ¿no? Si necesitamos que los particulares también pongan la mano y pongan, ¿no es cierto?, un apoyo a la inversión y si esto se reactive, ¿por qué no se ponen créditos a ese empresario que se moja, ¿no es cierto?, y reinvierte? Claro, le vamos a premiar con crédito con el impuesto a la renta, pero ha dejado más puestos de trabajo, ha puesto, ¿no es cierto?, la empresa en marcha, ha subsanado cosas que de repente el sector público no puede llegar. Entonces, todo lo bueno del pasado, ¿por qué no se recoge, no? Y obviamente las multas, volviendo a ese tema, ¿por qué no son, digamos, respetuosas del principio de uniformidad? O sea, que paguen más los que tienen más. Pero son multas flat, o sea, al pequeño y al grande le cae prácticamente lo mismo, ¿no? Y a veces ni siquiera flat, sino más aún, más regresivas aún. El caso de las multas en el transporte público, eso es verdaderamente escandaloso. Claro, es para que cierren, ¿no? Porque eso está lo que no se cobra de las infracciones del tráfico y del tránsito, verdaderamente en el Perú es un escándalo, es mucho más grave de lo que yo he podido ver en otros países, ¿ah? En otros países, incluso cuando se habla de repúblicas bananeras, lo tienen eso mucho más organizado que nosotros. Y en parte por las regulaciones no solamente internas, sino internacionales. Pero aquí vivimos, Lima es una especie de otro Perú. El otro día me hacían la comparación de lo que están viviendo los venezolanos con 600 soles que les están pagando de mínimo y todavía la gente se queja. Y yo digo, pero la comparación que yo hago no solamente es de un migrante extranjero, sino aquí el serrano o el selvático como yo, pobre, que migra a Lima, está yendo a otro país. Y si vive acá en este mundo limeño, está en otro país, sinceramente. Todavía, felizmente, ese grado de falta de apego a la ley, de respeto a las normas y del buen ejemplo no es tan grave en todo el país, pero ya lo es en Trujillo, ya lo es en Lambayeque, ya lo es en Amazonas, lo es en Loreto, que tú has mencionado de paso hace un rato, que me parece importante. O sea, esto ha ido creciendo. Y desde un punto de vista no de política partidaria, sino de política general de Estado, en la cual nos movemos los profesionales, eso es de profunda preocupación, porque entonces quiere decir que lo que estamos haciendo son pequeños parches de una llanta que ya no aguanta más. Claro. Así de simple. Y Sí, importante también es mensaje que sea claro, ¿no? Esas contradicciones a veces que se dan, que sube la tasa, no sube, ¿no? ¿Qué genera ahí? O sea, es como que estamos, ¿no es cierto?, frente a una situación de disonancias que no te dejan seguridad, ¿no?, en lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, los actores también tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Creo que es bien importante que el Estado converse con las necesidades de los contribuyentes, que haya un plan conjunto, que no se vean medidas que son arbitrarias, a veces prepotentes y de un solo lado, ¿no?, como ha pasado con el selectivo. Ahora, en este tema del selectivo, ¿no? Lo que la justificación del gobierno ha sido, ¿no?, era para un poco la no afectación en la salud y el medio ambiente, ¿no? Pero insisto, ¿no?, la respuesta de la población es otra, ¿no? Y la respuesta que seguramente tú me vas a dar es totalmente distinta, ¿no? O sea, se requiere cumplir con las normas, ¿no? Pero el presidente sale y dice, no, era para preservar el tema de la salud, era para preservar el tema del medio ambiente, ¿no? Esto es cierto, Manuel, te lo pregunto primero y luego para que me contestes. Tú la vez pasada me dabas una apreciación, ¿no? Yo creo que creo que es expresión, voy a pensar que es sincero y respetuoso. Yo diría que es expresión de buena voluntad. Si no es sincero y respetuoso, es una gigantesca mentira, así de simple. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy viendo en materia de inversiones desde el punto de vista ambiental no es así. La cartera de inversiones, mírala tú, pues desagrégala y entonces tendrás la respuesta. Y en términos ya propiamente ya de... Yo creo que es insuficiente, ¿no? Porque si queremos, como dicen, eliminar externalidades negativas, ¿no? Que son buenas intenciones. Oye, ¿por qué no grabas como en otros países el chocolate, la harina, ¿no?
todo lo que nos gusta siempre en nuestro Buen detalle, en realidad, ¿no? ¿Por qué solamente las bebidas, ¿no?, azucaradas, y etcétera? Yo creo que de repente esto se ha tomado como justificación para aumentar, ¿no?, las tasas. Yo creo que hay de todo un poco ahí, o sea, yo creo que se siguen sí los lineamientos de la Organización Mundial de Salud, porque esto de los tributos se llaman saludables, ¿no? No es una invención peruana, o sea, se aplica en Estados Unidos, ¿no? El impuesto a las grasas, a las comidas chatarra, etc. Pero bueno, como ¿qué pasa? Que esto sale como aislado, lo ves simplemente como un parche, pues, o sea, tengamos un poco de visión estructural, ¿no? Porque si tú dices que no aumentan impuestos y de la noche a la mañana, a 2 minutos de las 12 sale una norma, ¿qué puedes pensar, no? Lo dejo ahí en puntos suspensivos. Entonces, como esto aparece así, es lo que señala usted, ¿no? O sea, habría que pensar que hay otras razones, que no es para ayudar a la salud, etcétera, ¿no? Entonces, todo este elemento de sorpresa, de falta de claridad, de no respeto a la seguridad jurídica, de no conversar con la otra parte, ¿no? Es como en la casa, pues, que la pareja decide y no conversa con la esposa, imagínense lo que va a pasar, ¿no? O sea, todas estas cosas, que lo pongo un ejemplo sencillo, tiene que pasar también en el tema, ¿no?, tributario, que obviamente linda con lo político en este caso, ¿no? No, y además va arrastrado al tema, ¿no? Porque inevitablemente en los próximos días vamos a ver protestas en otros puntos, ¿no? Porque ya tiene objetivos políticos en plena campaña electoral, ¿no? Pero como bien decía el doctor Pantigoso, ¿no?, se tiene que mirar con una mirada más técnica, y es lo que no se estaba haciendo, ¿no? O además tenemos un marco frondoso, ¿no?, en términos tributarios, ¿no?, que podríamos en todo caso generar una especie de discusión nacional hacia dónde queremos ir en el terreno tributario, ¿no?, qué es lo que más nos conviene, ¿no?, qué sería lo más adecuado, ¿no? Pero no se hace, ¿no?, porque se tocan temas tan aislados que tienen un impacto más político que más un impacto propiamente tributario, ¿no? Yo estaba leyendo otro día del colega Alfredo Bullard, un artículo muy gracioso que da los tributos alcoholizados, ¿no? Claro, y pone el ejemplo Juanito, ¿no? Claro, Juanito se emborracha, gasta la plata que él quiere y le siguen subiendo, le siguen subiendo y le siguen subiendo, ¿no? Claro, y el que está alcoholizado en querer aumentar los tributos es el gobierno, ¿no? Para, digamos, cubrir esos sobrecostos que tiene, ¿no?, que son elefantes blancos, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Cuál es la verdadera razón de las normas, ¿no? Entonces, la gente también no es tonta, o sea, si esto viene aislado y ves por el otro lado una serie de ejemplos, ¿no es cierto?, no los voy a repetir aquí, pero que todos vemos en televisión de lo que está pasando, entonces dices, esto es para tapar esto, pues. Y el público ve esto y siente esto y se molesta, ¿no? Y porque no hay una explicación adecuada, porque esto no viene con una estructuración no uniforme de la tributación, sino parece ser como parches y cosas aisladas que molestan, ¿no? Sí, y hay otro aspecto que señalaban en estos días pasados algunos periodistas en varios programas de televisión, es el déficit de buena comunicación. O sea, por una parte, no se dice la verdad de las cosas, que en otros términos nos hemos estado refiriendo a eso. ¿Cuál es la verdad de nuestra situación fiscal financiera? ¿Cuál es la verdad de nuestras obligaciones de corto plazo? ¿Cuál es la verdad sobre aquellos rubros que son menos productivos, digamos, que son más el gasto corriente necesario, pero cuando es demasiado es malo, ¿no? Y así sucesivamente. Hay varias verdades que se necesita saber, pero que no se dicen. Y en segundo lugar, no se dicen bien las cosas. Los periodistas están señalando, sí, se contradicen o no se explican a medias verdades de una manera suficiente. Y en tercer lugar, el efecto de esto es que no da ninguna señal de autoridad, ninguna señal de peso en la autoridad para poder lidiar en un contexto político muy venido a menos para todos, no solamente para el gobierno, venido a menos para todos, desde el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, hasta la Defensoría del Pueblo, que pasa piola en una serie de cosas sin meterse como antes, así están navegando al suave, como dicen en otros sitios.
Para no hablar de lo que ocurre en los gobiernos departamentales y en provincias importantes, ¿no? Entonces, eso que tú dices es bien importante, incluso pasó en México con los gasolinazos, ¿no? Y el último presidente se sentó y con valentía dijo, es necesario esto por A, B, C, D, ¿no? Si no hacemos esto viene FGH, ¿no? Y la gente entonces entendió, ¿no? Mensaje claro, ¿no? Mensaje claro porque era peor no subir que esperar, ¿no es cierto?, que el déficit creciera. Entonces, la gente obviamente protestó porque las medidas no satisfacen pues a todos, pero al final, con la explicación clara, valiente, ¿no? Se vio la autoridad ahí y simplemente entendieron y México aceptó y bueno, superó ese problema, ¿no? Esas tres cosas a mí me preocupan sobremanera desde el punto de vista como ciudadano, no estoy hablando como politólogo, ¿sí? Simplemente como ciudadano. Que no sepas la verdad, no sepas qué es lo que pasa. Segundo, que te expliquen mal, ¿no? Y esa explicación mal no solamente está en los tributos, sino también en el tema futbolero o futbolístico. También es pésima la explicación. Se agarra el rábano por las hojas. Y tercero, que no tengas entonces una autoridad creíble. Eso es sumamente grave. Yo creo que todo esto tiene que ver también con la profundidad de análisis, ¿no?, que el peruano tiene que tener. Dejemos cosas superfluas, dejemos programas absurdos en la televisión, tengamos una conciencia crítica en las cosas, ¿no? No nos dejemos manipular muchas veces. Entonces, pero eso todo viene desde una estructura del colegio, un cambio, ¿no?, de mentalidad, y que tiene que ser obviamente incentivado por las autoridades, ¿no? Y un último dato que les doy. Después de muchos años, como yo estudié en colegios salesianos, mis amigos me dijeron, bueno, encontrémonos ahí en la procesión de María Auxiliadora, claro. 24 de siempre, ¿no? Que acostumbran los salesianos, cosa a la que yo no he estado acostumbrado desde que salí del colegio, mi vida ha discurrido por otro lado, entonces fui a encontrarme con mis compañeros. No los encontré, me encontré con las promociones posteriores y mis compañeros llegaron después, pero en ese contexto, ¿qué es lo que yo escuché? La gente no rezaba, la gente protestaba. ¿De qué? De lo que está viviendo en varias de las cosas que hemos conversado acá. Ese es un dato concreto. No era un mitin político, no era tampoco el sector más pobre de la sociedad limeña. No estamos hablando de los cerros de San Juan del Urigancho o de Ventanilla. Estamos hablando de una clase media y media baja que habita en Lima, Cercado, Breña, Pueblo Libre, La Victoria, El Callao y otros sitios que se congregan ahí, y basta ver la ropa que tenía la gente, la forma de hablar, la forma de comportarse para darse cuenta de que ese sector, que es la clase media que tiene una instrucción pública y privada importante, está golpeado, no cree en las cosas, está insatisfecho y en vez de rezar el Ave María, lo que hacía era protestar. Sí. Bien, esta es la situación en nuestro país. Bien, quiero agradecer al doctor Francisco Pantigoso, abogado especializado en tributación, gerente general de Pantigoso y Asociados, amigo de esta casa, docente universitario, por habernos acompañado hoy en la edición sábado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Lo mismo que a nuestro buen amigo Manuel Bernal. Gracias a usted. RCR, la red que comunica y une al Perú.